Bueno, para todas las personas que no pertenecen al colegio, queríamos contarles que hace un año comenzamos estas transmisiones online, a trabajar intensamente por esta única vía, y hemos tenido el agrado, a partir de esta circunstancia, de recibir a muchos invitados a las reuniones. Así tomamos contacto con rostros y nombres conocidos y muchos otros que no. Y por suerte, también ustedes han tomado contacto con nosotros. Entonces, queremos contarles que además de las actividades en las que pueden participar todos, los plenarios abiertos, hacemos otras actividades en el colegio que son exclusivas para socios. Por ejemplo, en este caso, tenemos 3 grupos de discusión clínica entre colegas. El primero son los segundos y cuartos viernes de cada mes, y el referente es Juan Carlos Perone, que está ahí en alguno de los cuadraditos. El otro grupo, el segundo, está también los segundos y cuartos miércoles de cada mes. La referente Silda Alonso, también está en algún cuadradito. Y el tercer grupo de discusión clínica se reúne también los segundos y cuartos, pero en este caso lunes, y el referente soy yo, Carlos Buchetti. Además hay un taller de estudios de género que funciona hace varios años y se reúne según la convocatoria, y la referente es Estela Boto. Otro grupo que funciona y que la última reunión ha hecho una presentación muy interesante es el grupo Pandemia. Se encuentra mensualmente los sábados a las 17 para discutir las experiencias clínicas en época de pandemia. El referente es Alberto Marani. Hay espacios de supervisión que están abiertos a la comunidad. Es decir, estamos ofreciendo supervisiones para colegas jóvenes que tengan necesidad de discutir su clínica. Y estos espacios de supervisión serán retribuidos con un pago simbólico que hemos decidido donar a un comedor solidario. Quienes estén interesados, apúrense y copien este mail porque paso a la siguiente diapositiva. Lo que sigue es un grupo de trabajo que se titula Entrecruzamiento, Psicoanálisis, Pensamiento y Arte, que se reúne los segundos y cuartos viernes, y los referentes son Alicia Leone y Yago Franco, actual presidente del colegio. Debemos decirle todo esto porque nuestras puertas, que por ahora son virtuales, están abiertas para todos quienes quieran participar, sumarse a la institución y participar de estas actividades. Además, por supuesto, de los plenarios exclusivos para socios, que hay varios en el año. Y para asociarse hay que comunicarse con esta dirección. Así que bueno, muchas gracias, buenas noches, y vamos a dar comienzo a la actividad del día de hoy. Bueno, gracias Carlos. Buenas noches a todos y todas. Vamos a empezar entonces con el plenario de hoy. Hoy tenemos como invitado a Jorge Rodríguez, gracias a una gestión hecha por Charo Jimeno, compañera nuestra del colegio. El título de la disertación de Jorge se titula Notas sobre el cuerpo y el dolor, más acá y más allá del cuerpo erógeno, lugar y valor del dolor. Jorge es psicoanalista y, entre otras tantas cosas que hace, es ex profesor adjunto de las cátedras Psicoanalítica 1
Freud, Psicoanalítica 2, Winnicott, de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de varios libros, entre ellos Entre sesiones, Lealtades sencillas, que está editado por Letra Viva en 2003. Contar, decir, hablar, también editado por Letra Viva y salió en 2008. Soñar con los dedos entre Freud y Winnicott, también editado por Letra Viva en 2015. Y un libro que Jorge lo compiló, que está hecho con varios colaboradores, que se llama De la inquietud a la confianza, De la inquietud a la confianza, también Letra Viva 2007. Varios de estos libros están en edición digital y lo pueden encontrar en una página que a mí me gustaría que Jorge la aclares un poco. Me parece que es una página tuya muy winnicottiana, que se llama Winnicott al Sur, que ahí podemos encontrar, según tenemos entendido, los libros, entre otras cosas. Bueno, hasta aquí la presentación, así que, Jorge, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Charo, y un abrazo a todos los colegas que conozco y un saludito a los que no conozco, no tengo confianza. El sitio web es www.winnicottalsur.com.ar. Ahí hay libros digitales y hay muchos textos de distinta índole que se pueden descargar. Los libros van en euros solamente. Bueno, el tema que me convocó Charo y el colegio es un tema recontra difícil. Houston, estamos en problemas, ¿no? Así que yo le puse notas, no le puse melodía, ¿no? Ni sinfonía, ni nada, notas, para ver si puedo suavizar los gritos del dolor y del cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Encontrar algunas melodías mínimas. Entonces, bueno, lo que quiero plantear primero es algunas coordenadas comunes que yo encuentro para pensar el dolor y el cuerpo. Después algunos descentramientos teóricos epistemológicos y después algunas características, rasgos y tipos de respecto del cuerpo y respecto del dolor. Vamos a ver si logro llegar a decir todo esto. En principio es muy curioso porque yo me voy a referenciar básicamente en Freud, algunas cosas de Winnicott también, y algunas cosas que yo pienso a partir de Freud y de Winnicott, ¿no? Obviamente. Decía que son temas dificilísimos. Primero en Freud escribió 3 ensayos para una teoría sexual, pero no escribió 3 ensayos sobre lo corporal, ni sobre el dolor, ni sobre la realidad, etc. Hay temas que están dispersos. Hay notas dispersas en toda la obra. Por un lado eso, ¿no? Por otro lado, estos conceptos no son conceptos fundamentales, son conceptos secundarios. Entonces no tienen un estatuto metapsicológico. Por ejemplo, cuerpo no tiene Freud, solamente a partir, digamos así, de sus metáforas. Por ejemplo, el yo es la proyección de la superficie corporal. Y el superyo tiene que ver con lo visto y con lo oído, implica el cuerpo, y el yo implica la percepción. Pero
lo corporal como tal no tiene un lugar metapsicológico, como tampoco lo tiene la realidad en las metapsicologías explícitas de Freud, ¿no? Las enunciadas, las sistemáticas, digamos, yo, superyo, consciente, inconsciente, preconsciente, las polaridades psíquicas. Sí aparecen referencias, quizás en los factores que trabaja en inhibición, síntoma y angustia, y en otras síntesis teóricas importantes, como por ejemplo las heridas narcisistas inevitables. Ahí aparece el cuerpo y aparece la realidad, ¿no? Y aparece, en la herida aparece la idea de dolor. Pero bueno, no tienen estatuto metapsicológico. Por eso el tema este es el asunto de notas. Que no lo tenga no significa que hay muchísimas referencias sobre, digamos, hay una red conceptual enorme que tiene que ver con metáforas, con conceptos que implican al cuerpo, desde vida psíquica, desde la polaridad real que implica organismo medio, organismo, el estudio de las sensaciones, digamos, la pulsión está entre lo somático y lo psíquico, lo que decía antes, el yo es la proyección de la superficie del cuerpo. Es enorme la cantidad de referencias a lo sensorial y a lo motor, es decir, a lo sensorio-motor. Si nosotros leemos minuciosamente, por ejemplo, las pulsiones sudestinos, vamos a encontrar por lo menos 15, como mínimo, nombres diferentes de la motricidad. Descarga motora, motricidad, desplazamiento, motilidad, actividad. Es decir, hay muchísimas referencias, pero se trabaja sobre todo sobre metáforas. La represión es una metáfora de una acción. El pensamiento son acciones de tanteo. Todos los mecanismos psíquicos son metáforas de actos. De hecho, la pulsión es activa. Y uno de los conceptos esenciales de la pulsión es el fin, y el fin es la voz verbal, y la voz verbal implica la actividad, la pasividad y la reflexividad. Es decir, que es imposible pensar el psiquismo sin el concepto de cuerpo. Pero al mismo tiempo, cuerpo está ausente metapsicológicamente. Para mí es todo un tema ¿no? Entonces yo he influido muchísimo por la lectura que hice de Winnicott, no puedo dejar de pensar en términos de cuerpo. Entonces para mí la motricidad, la motilidad, el movimiento me gusta, ¿no? Decir, el movimiento, el experienciar, son conceptos fundamentales en el pensamiento de Winnicott que no se usan habitualmente. En general, lo que se generaliza es transicionalidad, que en realidad la transicionalidad es una especie de colonización de la teoría de lo intermedio, porque la transicionalidad solamente es una forma del intermedio. El concepto de Winnicott es intermedio. Acabo de mandar un libro a imprenta, también en letra viva. En este momento se está componiendo el libro que se llama Teoría de lo Intermedio. 1, lo transicional. 2 va a ser el jugar, supongamos, y así sucesivamente. Soledad, silencio, secreto, conversación, intimidad, lo cultural, etc. Son formaciones básicas del intermedio. Entonces, a partir de un movimiento teórico, ¿no? Que a esto yo lo llamo descentraciones, movimientos donde me descentro de Freud, dentro de Freud, para ir al mismo Freud o para ir a Winnicott, ¿no? Les voy a plantear 4 o 5 descentraciones importantes para pensar el tema del cuerpo y del dolor. Un movimiento es el pasaje de lo erógeno a lo experiencial. Otro movimiento
es de la pulsión, de lo pulsional al desamparo, barra dependencia. Otro movimiento dentro del pensamiento de Freud, ¿no? Es de lo infantil, como concepto, de lo infantil, a lo infant. Infant se refiere al empírico bebé y lo infantil se refiere a lo empírico niño, ¿no? En esa línea pasamos del deseo a las necesidades. Y que en rigor, en el fondo, son necesidades de ser. Entonces, el descentramiento fundamental en términos de cuerpo y dolor es pasar de lo subjetivo a lo ambiental. Lo ambiental implica desamparo y dependencia. Los que me conocen saben que siempre me peleo con Echeverry y nunca puedo dejar de pelearme. Tengo un problema personal, ¿no? Entre ese señor y yo, como dice Serrat, hay un problema personal. Él en uno de los textos de Freud, que no sé si me parece que es el yo y el ello, en lugar de hablar de las dependencias del yo, habla de las servidumbres. Es tan enorme la distorsión del pensamiento de Freud que hasta se pierde el concepto de dependencia, ¿no? Freud usa el concepto de dependencia y Echeverry dice servidumbres. Es una locura. Dependencia significa que sin otro no existo. Eso significa dependencia. Freud lo enunció en toda su vida, porque en el proyecto habla de desamparo y del cuidado materno, y en Moisés y el monoteísmo habla de desamparo y la protección paterna, Dios. Quiere decir que en Freud el concepto que subyace a la perspectiva que yo les voy a comentar, que les estoy comentando respecto de lo corporal y del dolor, ¿no? El concepto que subyace es desamparo. El desamparo es una teoría en Freud tan importante como la teoría de las pulsiones, pero que está ninguneada, desconocida o acorralada o abajo de la alfombra, no sé dónde está. Algunos autores la han trabajado, honestamente no lo leí. Yo sé que Maldavsky tiene muchos trabajos sobre el desvalimiento, que es la traducción de Echeverry, de Freud, él usa Echeverry, y a mí me parece que desvalido está mal, porque desvalido implica una discapacidad, y desamparo es un estado sano y universal, como ir al baño, como peinarse, como bañarse, como comer. Es sano y universal. No nos tenemos que olvidar de esto. Freud estudia lo sano y estudia lo patológico. El desamparo es sano. El que obliga a Freud a estudiar el desamparo es Abraham. En una carta le escribe un día, ¿no? Le dice, Sigmund, tengo una paciente que está analizando con éxito a un niño, ¿no? Esa paciente era Melanie Klein, 1924. Freud terminó de leer la carta, se levantó como por un resorte y fue y escribió Inhibición, Síntoma y Angustia. Ese texto es una respuesta a Abraham, no a Rank. En el contenido manifiesto del texto, él toma Rank para oponerse a la teoría del nacimiento, de la angustia como trauma, etc. No, ese no es el objetivo. Ese texto es la construcción de la teoría del desamparo. El título es engañoso porque el título es psicopatológico, inhibición, síntoma y angustia. Pero en rigor está hablando de lo sano. En ese texto está toda la teoría del desamparo de Freud. Hay 4 desamparos. Un desamparo biológico, que es la prematuración y que es lo que en general se usa como caracterización del infant, pero Freud plantea un desamparo psíquico y el desamparo psíquico es triple. Es un desamparo psíquico porque no hay yo. El yo tarda mucho tiempo en construirse. No hay control de la motricidad termina de controlarse a los 65 años cuando uno deja de ser torpe, si alguna vez lo deja de serlo, ¿no?
pero un chico aprende a caminar a partir de los 12, 18 meses, no sé cuándo aprende a caminar los pibes, algunos antes, pero no empieza caminando. Y por otra parte, hay un desamparo material. No nos podemos proveer de lo que necesitamos. La pulsión es autoerótica. Esa es la esencia fundamental del descubrimiento de Freud. Lo autoerótico es lo parcial es lo inconsciente. Autoerotismo. El desamparo nunca es autodesamparo. El que está en desamparo no se puede autocuidar, no se puede autoproveer, no se puede autoproteger, etc. Entonces hay una diferencia terrible, ¿no? Hay un movimiento teórico, epistemológico, clínico, ¿no? Y ético en este pasaje de lo pulsional, que sería lo subjetivo, que sería el autoerotismo, por decirlo sintéticamente, y el narcisismo, del narcisismo al desamparo. La diferencia entre autoerotismo y narcisismo es que autoerotismo es parcial y narcisismo no. De hecho, un cuerpo es curioso, porque hay un cuerpo sin cuerpo. El cuerpo del autoerotismo, el autoerotismo no tiene cuerpo, es una zona sin cuerpo, porque es parcial, es una boca que se chupa el labio, o el dedo, o la lengua, y el resto del cuerpo no existe. Por lo tanto, hay un cuerpo sin cuerpo, que es la zona erógena. Hay un cuerpo erogenizado, que sería el narcisismo. Y por otro lado, desde el punto de vista del desamparo, ¿no? Yo parto de una paradoja que uno nace con cuerpo, pero tiene que comenzar a tener cuerpo, por un lado. Entonces hay una temporalidad, ¿no? Del devenir. Tenemos que empezar a tener cuerpo, tenemos que empezar a ser cuerpo. Somos psicosomáticos de entrada. Camus, que es un ser al cual amo, dice, me encanta lo que dice, porque me ayuda a pensar muchísimas cosas, dice que tenemos cuerpo antes de pensar, tenemos cuerpo después de pensar, y tenemos cuerpo mucho, mucho antes de pensar. También tenemos cuerpo mientras estamos pensando. El cuerpo está antes, durante y después de pensar. Nosotros trabajamos más con el pensar que con el cuerpo. Entonces, bueno, me parece que si yo pienso el cuerpo y el dolor desde la pulsión, digo algunas cuestiones. Hay algunos ejes teóricos súper importantes. En esos ejes teóricos, pensados desde la pulsión, surgen cosas que implican lo ambiental. Les voy a dar una definición sintética, me anticipo al tema del dolor. Freud dice que hay un factor crucial, dice él, ¿no?, en el dolor. ¿Cuál es el factor crucial? El factor crucial es que hay una cantidad de energía que puede ser interna-externa, porque en el dolor no hay diferencia interno-externo. Todo dolor es mi dolor, aunque no venga de adentro, ¿no? Puede venir de afuera, pero es mi dolor. Se borra la diferencia interno-externo. Eso es muy importante. Se parece al tacto. En el tacto tampoco hay diferencia sujeto-objeto, ¿no? En el dolor hay una irrupción importante de energía, en términos de Freud, dice excitación, que rompe. En la traducción castellana, yo la verdad que la palabra mucho no la entiendo, dice hace efracción. La Planche usa mucho esa palabra, efracción, que es una palabra que viene del derecho. A mí mucho no me dice, pero me gusta más agujero, o romper, ¿no? Porque viene del derecho, creo que en el derecho significa hay un robo sin efracción y un robo con efracción. Es decir, hay un ladrón elegante que no rompe nada, pero entra igual y afana. Y otro que tiene que romper. El que rompe, cuando hay un robo, se dice, creo, como efracción. Los que tengan idea de este concepto, me gustaría si me pueden complementar o corregir lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces hay una efracción, una rotura parcial ¿de qué? Del sistema protector contra las excitaciones. ¿Qué miércoles es el sistema protector contra las excitaciones? Si lo pensamos subjetivamente, no sé, sería un sistema de ligadura, por oposición a lo libre. La excitación es libre y la ligadura obviamente es ligada. Y la ligadura parecería que a veces protege de lo libre. Entonces, el sistema de protección contra las excitaciones se rompe. Entonces la energía queda suelta.
Si lo libre queda libre, no se liga, ¿no es cierto? Pero Freud no dice desligado, dice roto. ¿Qué se rompe? La protección. Entonces yo me agarré a la palabra protección. Me agarré a la palabra protección. Entonces, ¿qué es el dolor? El dolor es la experiencia de la desprotección. Y al mismo tiempo es la experiencia de la imposibilidad de autoprotegerse. Quiere decir que el dolor no funciona como la pulsión. En el dolor no hay autoprotección. El dolor es auto. Es parcial, siempre es parcial el dolor. A veces puede llegar a ser total, si llega a ser insoportable. Es parcial, pero no tiene ese funcionamiento parcial, la peculiaridad que tiene, ¿no es cierto?, el autoerotismo, ¿no es cierto? Pero curiosamente, ese dolor, en lugar de proteger, hiere, lastima, duele. Siempre la idea de dolor está unida a la idea de herida, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la herida de pronto tiene una pilcha bacana y se dice herida narcisista. Eso parece elegante. El narcisismo siempre es elegante, ¿no es cierto? Y en realidad el narcisismo lo que está ocultando, por otra parte, es la resistencia para mí más importante que tenemos los que elaboramos en psicoanálisis, que es la omnipotencia. El narcisismo oculta la omnipotencia y los que estudian el narcisismo no le dan pelota a la omnipotencia. Sin embargo, la omnipotencia es el modo de funcionamiento del narcisismo. El dolor usa el narcisismo para protegerse, porque Freud plantea, ¿no?, muchas metáforas respecto al dolor que dice como el mundo de esa persona está encerrado en una muela, porque se agarra a uno así. Es decir, la energía se vacía de energía. El mundo de uno, o mucha parte del mundo, o todo el mundo, tratando de cuidar el dolor. Quiere decir que en el dolor, que es parcial, el narcisismo, que sería total, trata de protegerlo como un cuerpo, como una superficie. Habría un cuerpo narcisista que existe más allá del cuerpo erógeno como totalidad, porque el narcisismo es la totalidad. Narcisismo es unidad y autoerotismo es parcial. Por lo tanto, narcisismo designa, es otro nombre de cuerpo erógeno. Cuerpo es una unidad, es una totalidad, es una forma. El autoerotismo nunca es una forma, no tiene forma, no tiene unidad. Freud dice, y me parece fundamental este movimiento, en Introducción del Narcisismo, dice que se necesita un acto psíquico, que es la identificación, para pasar del autoerotismo. El narcisismo, dice Freud, le da una forma al autoerotismo. Quiere decir que el autoerotismo no tiene una, que tiene muchas. Tiene muchas formas sin forma. Es una paradoja. Entonces, el narcisismo, en el caso del dolor, sería algo así como la piel o el cuerpo de la madre o del otro que está por ahí cerca, familiar, y que lo cuida, que lo protege. El narcisismo funciona como protección, es como una restauración de la rotura del sistema de ligadura. Lo que pasa es que es al costo de vaciar el aparato prácticamente, ¿no? Y al mismo tiempo es inútil, no alcanza. Es decir, el narcisismo, por lo general, parece útil y muchas veces es inútil. En este caso es inútil. Uno se agarra la cara y la muela sigue doliendo. Por un momento no, pero después sigue doliendo. Cuando baja el dolor, cuando el dolor cesa, cesa por un momento, porque en rigor el dolor no cesa. Lo que Freud plantea justamente, discúlpeme, voy a mezclar cuerpo y dolor porque si no sería más obsesivo de lo que soy, ¿no? El dolor, dice Freud, es una pseudopulsión. Una definición enigmática de Freud. Pseudopulsión. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo entiendo yo? Que el dolor es pulsión y no es pulsión. ¿En qué es pulsión? ¿En qué es continuo? El dolor es continuo. No cesa, no para.
¿En qué no es pulsión? Y a mí me parece que no es pulsión en la medida que la pulsión tiene representantes representativos y el dolor no. El dolor no se representa, el dolor se presenta, el dolor se presentifica. Curiosamente se presentifica en el afecto dolor, porque el dolor es un tipo particular de displacer. Y displacer es una sensación. Otro concepto fundamental del corporal de Freud, sensación. El aparato psíquico funciona por la sensación de placer, displacer, displacer, placer. El más allá son las sensaciones de tensión, las sensaciones profundas. Todo más allá del principio de placer. Freud tiene una malla, una red, ¿no es cierto? No sé qué tipo de red, que trata de pescar las sensaciones dispersas, multiloculares, no sé qué mierda quiere decir Freud ahí, es una traducción rara, sensaciones pequeñas, profundas, independientes, no coordinadas, escondidas, ¿no? Como si fuera una galaxia, las estrellas, todo así, eso serían las sensaciones del cuerpo. Y ese es el más allá del principio del placer. El más allá es la búsqueda de una sensación de ¿qué? De tensión. Sensación de tensión. Sensación de displacer y sensación de dolor. Pero en el dolor la sensación tiene otro cuerpo porque se transforma casi en un afecto. Entonces el dolor está entre sensación y afecto. En eso se parece a la angustia. La angustia también es sensación y afecto. Lo que pasa es que la angustia también es psíquica, es motriz, es decir, tiene todas las características y busca ambiente, y el dolor, en el dolor la motricidad no funciona. Por eso dice no se puede inhibir. En eso el dolor se parece al dormir, al desamparo. No hay control de la motricidad. Entonces tenemos desamparo motor en el dolor. El desamparo motor lleva al desamparo psíquico. ¿Y cuál es el desamparo psíquico en el dolor? Que no nos podemos autoproteger. Entonces vuelvo a esa clave, ¿no? A la definición clave. O es una clave, no sé, digo la palabra clave porque me parece clave. El dolor es la experiencia de la desprotección y la imposibilidad de la autoprotección. Volviendo al sistema protector contra las excitaciones, esta protección no necesariamente es subjetiva, simbólica, representacional, ligadura. Es ambiental. Es ambiental. Antes de que exista un sistema de protección instalado en el aparato psíquico, está el ambiente. Está la madre que cuida, que provee, que protege y que caga la vida o no. Que le estimula, que le erogeniza, que hace lo que puede. Pero yo estoy tomando la madre ambiente, en términos de Winnicott, y no la madre que erogeniza. No puedo reducir la madre a la erogenización, ¿no es cierto? No la reduzco, porque estoy incorporando la teoría del desamparo. Entonces, desde el dolor tenemos el lugar de la desprotección, por lo tanto, el de la protección. En el dolor falla la protección. No solo falla, sino que se rompe. Es decir, hay rupturas de la protección. Esto se observa en la clínica, digamos así, de trinchera, en un abuso sexual, en la violencia. Es decir, no se observa tanto en la neurosis, obviamente. Puede haber, porque evidentemente Freud dice, en la neurosis narcisista o en un duelo sano, ¿no? La tristeza es profundamente dolorosa, desde ya. Desde ya. Hay afectos dolorosos y ahí el dolor está relacionado con la pérdida. Y la pérdida produce una herida y la herida produce una rotura. Un poquito del alma, el dolor existencial, Discépolo, Homero Mansi, qué sé yo, toda la poesía popular argentina, ¿no? Llamada tango, lo que aparece en el tango, es un estudio del dolor. El dolor en el resentimiento, el dolor en el rencor, el dolor en la nostalgia, el dolor en la tristeza.
pero ahí es el dolor en afectos que tienen que ver con representaciones, con experiencias representacionales. El dolor en el desamparo no hay representación. El dolor, al mismo tiempo, es una de las cualidades del desamparo. El desamparo no está pensado, ¿no? Por lo menos en la teoría, como yo lo encontré en la teoría del desamparo en inhibición, síntoma y angustia, Freud no lo piensa el desamparo en términos de libido. A pesar de que el título del libro es Inhibición, síntoma y angustia, eso es todo libidinal. Pero el desamparo no. ¿Cómo es pensado el desamparo? En términos de necesidad, no de deseo, de necesidad. En términos de sensación, en términos de sentimiento elemental y en términos de dolor. También quizás de motricidad, de movimiento, ¿no? Hay movimiento, obviamente. Entonces el dolor, desde este punto de vista, en el desamparo, no es la experiencia de una pérdida o de una ausencia o como aparece en estos sentimientos que les estoy diciendo. Freud también estudia el dolor libidinizado en el sadomasoquismo. El sadomasoquismo. Freud estudia primero el masoquismo, o segundo. Entonces todos nosotros en principio entendemos que uno puede gozar del dolor propio, pero ¿cómo mierda gozamos del dolor de otro? Freud dice, tiene el rebusque, dice por la identificación. Claro, con eso resuelve todo, pero es difícil pensar cómo yo puedo gozar del dolor del otro, ¿no? Pero parece que sí, que la identificación funciona. Entonces, en el sadomasoquismo hay una relación entre el erógeno y el dolor. Entonces ahí no es desamparo, ahí no está funcionando el desamparo. En el sentimiento inconsciente de culpa me parece que también hay dolor. En la tortura de la culpa, por ejemplo, hay dolor. Hay un goce del dolor. Se relaciona con lo melancólico, pero al mismo tiempo se relaciona con el masoquismo. Porque la culpa, ¿no?, es otra forma de satisfacción edípica, ¿no? Es decir, pegan a un niño, el castigo, ¿no es cierto? La necesidad de castigo también implica ligar, ¿no es cierto?, dolor y satisfacción, es decir, masoquismo. Entonces Freud desarrolló el tema del dolor en estas formaciones psíquicas muy profundamente. Estudió mucho el masoquismo, es un invento extraordinario de Freud, porque al mismo tiempo le descubre en el masoquismo la pulsión de muerte, porque se pregunta, si saco el erógeno, ¿qué queda? Queda la destrucción. Entonces hay una destrucción psíquica, independiente del erógeno, ¿no? No sé, Freud parecería que es un genio y lamentablemente no se lee. Estoy por hacer un curso en un hospital importante y en el hospital creo, ¿no es cierto?, no hay obra de Freud, no hay obra completa de Freud. Y yo no sé si en la facultad, de nuestra querida facultad, ¿no?, a Charito la conozco del comienzo de la facultad, es increíble, ¿no? Pero es así. No se enseña Freud, se enseña una lectura bastardeada de Freud, ¿no es cierto? Pero Freud no se lee la lectura que hacen los supuestos lacanianos, o reales lacanianos, o lacanianos sin reales, sin nada, de Freud. Pero no es Freud, es lo que dice Lacan. Lacan es Lacan, Freud es Freud, no tiene nada que ver. Pero entonces sí se apropiaron de Freud, pero no lo leen. Entonces no se lee Freud. Entonces todo el mundo se llama psicoanalista. A mí me da pudor decirme psicoanalista, le digo la verdad, ¿no? Desde que leí una vez, cuando era muy chico, trabajaba en la editorial Galerna, y de casualidad encontré en una revista que llegaba a la editorial, una revista que en francés se llama Recherche, una entrevista a Pontalis, ¿no? La entrevista de 1970. Y ahí Pontalis dice una cosa que se me quedó clavada en la cabeza, ¿no? Decirse psicoanalista es el comienzo de una impostura.
Yo dije, la mierda. ¿Y por qué? ¿Y por qué uno no puede ser analista? Uno está analista. Entonces yo no puedo ser analista. No puedo decir soy. Porque hoy juego bien a la pelota, pero mañana no sé, pero me estoy llamando jugador de fútbol. Entonces, con el rigor de las palabras, Pontalí dice eso, estar analista, no ser analista, etcétera. No sé por qué me fui a este lado, pero bueno, por la lectura de Freud. Es decir, que no se lee Freud. Entonces, el esfuerzo es como si a los psicoanalistas de hoy se les pide un esfuerzo impresionante que sería inventar a Freud sin haberlo leído. Es preferible leerlo e inventar a partir de Freud. Es como inventar la teoría de la relatividad sin saber Einstein, ¿no? Pero bueno, en la ciencia física parece que se puede. Que un estudiante de física de hoy avanzadísimo sabe más física que Einstein. Pero ningún psicoanalista avanzadísimo sabe más Freud que Freud si no lo estudió a fondo. Y le lleva toda la vida estudiarlo a fondo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente necesito la lectura de Freud para poder formular mi pensamiento, mi práctica, etc. Volviendo al dolor, entonces, una cualidad del dolor es que es continua, por eso es pseudopulsión. Otra cualidad es que no se puede representar. Otra cualidad es que no se puede inhibir. Y otra cualidad es que rompe el sistema protector. El dolor tiene entonces una pata erógena, pulsional, y una pata de desamparo. Entonces yo les quería presentar mínimamente esta idea. Tener en cuenta el movimiento teórico que implica pensar en términos de pulsión a pensar en términos de desamparo y dependencia. En el caso de, si tienen alguna pregunta sobre el dolor, podemos escucharlas ahora si quieren, no sé cómo lo tienen organizado, o sigo hablando un poco más del cuerpo y después... Jorge, a ver, yo te sugiero que por el tiempo que lleva tu exposición, si vos podés redondear en unos minutos y después sí vienen las preguntas, los comentarios. ¿A qué hora terminamos? A las 10. Bueno, está bien. Entonces sería bueno que tengamos un poquito más de media hora. Dale. Para comentarios, preguntas. Está bien. Gracias. Está bien. Entonces, les repito el hilo, ¿no? Porque todo esto es un quilombo teórico y dije muchísimas cosas muy rápido, ¿no? Pero bueno, es un tema difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces tenemos el concepto de romper, de rotura, tenemos el concepto de dolor, desamparo motor, desamparo psíquico, ¿no? Y por otro lado, el dolor ligado a lo erógeno, ¿no? La continuidad pulsional, la no inhibición, la no representabilidad, y la presencia, es decir, que el dolor, en rigor, el dolor es, y la pulsión representa. Respecto del cuerpo, hago el mismo movimiento, del cuerpo erógeno al cuerpo del desamparo y de la dependencia, ¿no? Pero entre la dependencia y el desamparo exigen un cuerpo experiencial, que sería un cuerpo intermedio. Entonces tendríamos un cuerpo erógeno, que es parcial y total, como el dolor, es parcial, autoerótico y narcisista sería completo, hay unidad. Un cuerpo experiencial, intermedio, y un cuerpo experiencial ambiental, que necesita del ambiente, que sin el ambiente no es. Entonces está la paradoja del cuerpo. Uno tiene cuerpo, pero tiene que empezar a tener cuerpo. Y no puede tener cuerpo si no hay cuidados ambientales que lo posibiliten. El cuerpo experiencial exige cuidados ambientales, protección ambiental. Otra forma de pensar el cuerpo es
hay un cuerpo somático, un cuerpo redundantemente, no tengo otra palabra, un cuerpo corporal, que es el cuerpo que nos estamos viendo a nosotros, y un cuerpo invisible. El cuerpo somático es el que no vemos. El cuerpo corporal es el cuerpo experiencial, es el que vemos, el que tiene relación con los otros cuerpos y con las cosas. Y el cuerpo invisible, yo lo saqué de Winnicott, porque Winnicott, cuando está hablando del lugar del espejo, del ambiente como espejo, en un momento dado pregunta, ¿qué ve un bebé cuando mira el rostro de la madre? Entonces Winnicott dice, se ve a sí mismo. Y yo dije, Winnicott está en pedo, porque el bebé no ve nada, todavía no tiene la visión establecida, pero él dice, se ve a sí mismo. Entonces Winnicott dice, sí, ¿por qué? Porque la madre lo refleja. Y después se pregunta, ¿y qué refleja? Lo refleja a él. A él. Entonces en inglés dice a himself y herself. Ah, mierda, digo yo, refleja el self. Y el self es invisible. Si la madre no refleja lo invisible, el chico sufre lo indecible. Porque pierde el ser. Entonces el cuerpo invisible es el cuerpo del self, que es el cuerpo intermedio. Cada uno de los cuerpos, yo los pienso a su vez con pares antitéticos. Por ejemplo, el cuerpo somático funciona básicamente en términos de tensión, relajación. Tensión, relajación. Displacer, placer, pero displacer, placer es erógeno. El cuerpo experiencial funciona en términos de tocar, agarrar, dejar, pasar otra cosa. Y el cuerpo invisible necesita ser reflejado. La cualidad de reflejar de la madre, la cualidad ambiental de reflejar es esencial. Bueno, me olvido de algunos cuerpos, pero con esto me parece que bueno, podemos conversar. Bueno, conversemos. Ante todo, gracias por todo lo que has traído hasta ahora. La verdad vos crees que estuviste complicado, confuso, pero como bien dijiste, son conceptos complejos. No es que no sé cómo es en las facultades de psicología actualmente, pero me parece que por lo menos todos los que estamos esta noche reunidos, hemos leído a Freud. Seguramente nos has refrescado bastante los conceptos. También creo que algunos de las ideas y el recorrido que vos fuiste haciendo, que como bien dijiste no es fácil encontrar, nos va a ayudar bastante. Por lo tanto, creo que fuiste generoso. Respecto al ser psicoanalista, yo quiero aclarar algo porque en la presentación yo dije que sos psicoanalista, pero eso lo inventé yo. Vos escribiste... Pero eso es inevitable. Eso que a uno fue le digan que es psicoanalista es inevitable. El tema es decirse. Bueno, decirse. Porque vos... Yo tolero que me digan. Yo soy de Huracán. Bueno, vamos a ser justos con vos. Vos dijiste, trabaja de analista. Así es. Entonces, nobleza obliga. Mientras esperamos que vayan levantando la mano, yo me había preparado el último párrafo de un libro que vos debés conocer mucho. Sí, sí. Es uno de los mejores trabajos que hay sobre el dolor. Como buen... no sé si existe el ser pontaliciano, pero como buen lector y creo que traductor de Pontalis, sí. Yo quiero leer el párrafo final de Entre el sueño y el dolor de Pontalis. Sí, sí. A ver si... Y lo voy a unir con algo que ya estoy viendo en el chat, que dice así Pontalis:
cierra su capítulo de Entre el sueño y el dolor, que tiene que ver con el libro, Entre el sueño y el dolor, hace al nombre del libro. Entonces Pontalís dice, digamos que un analista que ignora su propio dolor psíquico no tiene ninguna posibilidad de ser analista, así como el que ignora el placer físico y psíquico no tiene ninguna posibilidad de restarlo. Perdóname, Daniel, perdóname. Sí, dale. Sí, digamos, no solo es una pasión insana, ¿no? La traducción es una pasión insana. Restarlo es una mala traducción. El que no conoce el placer no puede permanecer analista. Dice en francés, dice resté. No puede permanecer. El traductor tradujo literalmente, resté como restar. Y restar parece lacaniano, pero Pontalís lo que quiere decir es eso que vos dijiste, es decir, el que no puede soportar el dolor no puede estar analista, ¿no es cierto? No puede meterse a ser analista, a trabajar de analista. Y el que no puede experimentar placer no puede permanecer. Es decir, hay un texto en ese libro que es a propósito de la contratransferencia de lo vivo y lo muerto, ¿no es cierto? Acá es entre el dolor y el placer. El dolor, el lugar que tiene el dolor y el lugar que tiene la satisfacción, ¿no? El placer. Pero quería agregar eso de que, porque bueno, me parece que está mal traducido. Perfecto, está bien. Me olvidé de decir una cuestión organizativa. Nosotros esta parte del plenario estamos acostumbrados a la gente los miembros del colegio levantamos la mano vía chat, esa manito amarilla, y podemos participar, y quienes no son del colegio pueden ir escribiendo comentarios y preguntas en el chat. Yo, como no veo manos levantadas, voy a leer un comentario de Claudia Arín, que dice, justamente hablando de Pontalís, qué buena lectura temprana de esa entrevista a Pontalís. Entre ser y estar psicoanalista, entre identidad coagulada, no sé, como esencia y experiencia, que puede acontecer o no. Bueno, y aclara, agrega, muy buena presentación, riquísima en enlaces, muchas gracias. Y seguimos con Pontalís, parece que prendió Pontalís. Lidia Telma Scalosub dice, hablando de Pontalís, un sujeto puede decir, estoy angustiado, pero respecto del dolor dice, soy dolor. ¿No? Este juego entre estoy angustiado, soy dolor, creo que está también ligado a la frase de Freud que cuando hay dolor, el dolor está en la muela. Hay dolor, ¿sí? Bueno, ¿querés decir algo de estos comentarios? Claro, Pontalís es una referencia ineludible para estudiar el dolor. Porque ese texto es de 1976. En ese texto Pontalís no incluye la lectura que yo hice del desamparo. Hace una lectura pulsional. A pesar de que usa la definición obvia que usa Freud del factor esencial, el factor crucial, que es la rotura del sistema protector. Entonces se queda en la herida narcisista, ¿no es cierto? Hace una lectura pulsional. Yo traté de aportar una lectura a partir del desamparo y la dependencia.
me parece, entre comillas, la originalidad mía hoy, a partir de que en realidad no la tenía, se me ocurrió, esto que dije como clave se me ocurrió cuando estaba preparando la charla. Tenía ideas, pero no las tenía ensambladas, ¿no? Entonces, esto que les decía, de que el dolor es la experiencia de la desprotección y la imposibilidad de la autoprotección, implica la presencia de lo ambiental, del desamparo, de la dependencia y el no funcionamiento reflexivo auto-narcisista en el dolor. Se lo padece en forma auto, pero no se lo resuelve en forma auto. Bien. Alberto Marani, ¿querés hablar? Sí, gracias, Dale. Daniel. Estaba con una cuestión técnica que me estaba tratando de aclarar la gran María Cipriano. Jorge, muy es feo repetir este estereotipo, muy interesante la charla tuya, como cada vez que te escucho. Y te agradezco mucho porque esto verdaderamente es poner a trabajar a Freud, y además ponerlo a trabajar con otro gran obrero del psicoanálisis que sigue siendo Winnicott, ¿no? Como retribución mínima, te voy a decir dos cosas respecto de lo que vos preguntaste. Respecto de fracción, para los médicos, en el lenguaje médico, fracción lo denominamos cuando hay una ruptura del tejido. Por ejemplo, fracción de la membrana, fracción del epitelio, fracción de la mucosa, que es lo mismo, ruptura, laceración. Lo cual está absolutamente adosado a la experiencia de dolor en general, porque quedan desnudas las terminales nerviosas. En cuanto a multilocular, también, no sé, debo estar más médico que de costumbre, lenguaje médico, por ejemplo, en anatomía y en patología, es multilóculos. Locus es lugar. Multiloculado es situado en distintos lugares, como vos decías que Freud dice que es la característica de la sensación. Bueno, yo quiero agradecerte mucho porque realmente me conmueve cuando veo a un tipo que está analista y trabajando fantásticamente con estos monstruitos, y lo considero además un digno homenaje para el día de cumpleaños, creo que va por los 165 de nuestro maestro, ¿no? De Freud. Hoy es el día de cumpleaños. Claro. ¿No te 6 de invitó? mayo. ¿No te invitó? No, hoy no me anduvo el mail. Ah, puede ser. Ahora te incluyo en el grupo de WhatsApp. Dale. Decirle Decirle a Winnicott que se meta también. Lo hace Winnicott llegó temprano, fue a tomar el té, empezaron mucho más temprano. Bueno. ¿Querés comentar, aparte de plegarte al festejo del cumpleaños de Freud, querés comentar algo de...? No, gracias, porque me quedó claro lo de fracción, me quedó muy claro. Lo de multiloculares, sí, lo confirmé, digamos, pero lo otro me quedó más claro en lo que él comentó, me parece súper claro. Perfecto. Lo que sí aclara Freud en la invitación es que es con barbijos. Bueno. Yo tengo el barbijo medio cortado hoy. Está bien. Yo tengo, mientras van a aparecer más comentarios o preguntas, a ver si te entendí bien. El dolor, vos lo ligás, por ahí es muy sintético, por un lado al desamparo y por otro lado al afecto. Y si es así, afecto, sí. pero me parece que diferencias
como que fuera, como si hubiera dos caminos del dolor. No, dos caminos no. No, son dos perspectivas para pensar. O dos perspectivas. Sí. Y tengo muy presente también una frase de Freud en Duelo y Melancolía, hablando del dolor, sí, que lo refiere, que dice que el dolor es el talante del duelo. Perdón, el dolor, talante me hace mucho ruido. Se hace otra mala traducción. Entonces, horrible. Talante es horrible. No sé quién lo tradujo esta vez, pero bueno. Es Echeverri. El talante es la tristeza. Lo hemos estudiado así. No sé si vos fuiste ayudante mío hace muchos años. No, pero a mí me mata. Echeverri me vuelve loco. Es verdad, Duelo y Melancolía es un estudio de la tristeza. La tristeza es un afecto, no un talante, es un afecto. ¿No es cierto? Del ánimo creo que usa Freud. Freud dice justamente ahí que la tristeza es profundamente dolorosa. Entonces, el dolor, en tanto sensación-afecto, está entre la mitad del camino, está en relación con la tristeza, con la nostalgia, con el resentimiento, con el rencor, con la angustia, con el susto, con el trauma. Depende de las características que tomemos en consideración, aparecen las relaciones, ¿no es cierto? Porque el dolor, la angustia es espera y preparación, el dolor es lo inesperado y lo impreparado. El trauma es un agujero grande, ¿no? A partir de una efracción enorme en el cuerpo, un desgarramiento mayor. Trauma es un desgarramiento mayor, dice Freud. Dolor es más chico. La nostalgia tiene que ver con la ausencia. El dolor es presente. La tristeza tiene que ver con la pérdida. El dolor es presente. Y así sucesivamente. Hay un montón de coordenadas súper interesantes para comparar todos estos afectos. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que la referencia a Duelo y Melancolía es muy importante. Es un texto central para estudiar el dolor. Estás muteado, Dani. Gracias. Una pregunta de Gabriel Trebliner. Buenas noches, Gabriel, de paso te saludamos. Y Gabriel pregunta lo siguiente: ¿el ambiente es la única barrera contra el dolor? Y te manda un abrazo. Sí, un abrazo, Gabriel. Saludos a tu mujer también. Hace mucho que no lo veo. No es el ambiente. Tú te puedes abrazar, pero el dolor sí pide otro. El dolor no, el narcisismo es insuficiente, porque podés vaciar todo tu aparato psíquico y el dolor sigue estando. Va a amainar. Pero el dolor busca sustitutos materiales. Digamos, en rigor, el desamparo material es el único que puede calmar el dolor. Porque o se hace una cirugía o se usa una medicación. Hay toda una clínica del dolor. Hay un estudio del dolor en neurología, sobre todo en pacientes muy graves, ¿no? En pacientes terminales, etcétera, o determinadas enfermedades muy dolorosas, ¿no? Y se utilizan elementos materiales, medicamentos o cirugía, ¿no? El desamparo material es el único que funciona, porque el desamparo motor no funciona porque no controlas la motricidad, el desamparo psíquico no funciona porque no te puedes autoproteger, así que uno vive, el dolor es la experiencia del desamparo, es una experiencia particular del desamparo, sostenida en el tiempo. Acá hay una pregunta de Mariana Wikinski que dice así: me gustaría volver sobre la cuestión del desamparo porque no me quedó clara, es decir, no le quedó clara. ¿Existe una suerte de llegada, entre comillas, al desamparo, un desamparo secundario al desamparo del origen?
¿O se trata de otro desamparo, quizás más yoico, experimentado por el yo? No sé si vos estás leyendo la pregunta también. Sí, no la pude leer toda, pero entendí, sí, aparece un pedacito. ¿Querés que la repita o...? No hace falta, no, entiendo. En rigor, el desamparo no termina nunca. Digamos, hay un desamparo existencial que tiene que ver con el desamparo adulto. En la medida que uno toma conciencia de que solo muere lo vivo, está desamparado, ¿no? Freud escribe Moisés y el monoteísmo para hablar del desamparo, entre otras cosas, porque es la desprotección paterna, y entonces la protección ilusoria de Dios, etcétera, etcétera. Todas las cosas que escribe ahí tienen una base en el desamparo, ¿no? El desamparo vivido, ¿no? El desamparo es silencioso, el desamparo es sano. No llegamos al desamparo, llegamos cuando lo vivimos, es decir, cuando no se cuida el desamparo. En el caso, el desamparo es un estado sano y universal, como dormir, comer. El desamparo es sano y universal. No es el tipo que está viviendo en un colchón enfrente de mi casa, el desamparado en la calle. No es ese. Eso, la gente confunde desamparo de Freud, teoría del desamparo, con desamparo social. No es eso. Entiendo la pregunta de Mariana. Hay un estado de desamparo inicial sano que es impensable. Si es pensado, si es vivido, entonces llega a conocer el desamparo. Eso produce las enfermedades más graves. O se produce en las intrusiones ambientales más jodidas de la existencia, una violación, un abuso sexual sostenido, una violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. La tortura son desamparos experimentados, sostenidos en el tiempo, o ir al dentista y que no te alcance la anestesia. Es desamparo. Y después hay un desamparo adulto, sí. Entre medio de todo eso hay cierta independencia, autoprotección. Freud dice que el desarrollo psíquico, lo dice en Inhibición, Síntoma y Angustia, el yo llega a cierta autoprotección. Freud es un hijo de puta, siempre dice lo recontra preciso, a cierta autoprotección. Ese es el desarrollo psíquico. Bien. Hago dos preguntas, o mejor dicho, hago primero una y después otra. Ángel Rueda te pregunta desde Chiapas, México. Sí. Hola Ángel, sí, de Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Perfecto. Le podés mandar un saludo entonces. Ya se lo mandé, ya le dije. Claro. Hola Ángel. Él te dice, ¿podríamos ligar las toxicomanías a algún tipo de desamparo? Sí, por supuesto, por supuesto. Es una organización defensiva. La toxicomanía sería una compulsión, ¿no? A través de sustancias, es decir, de productos materiales, así como el remedio, ¿no? Como desamparo material. Soluciona el desamparo, lo material, en el desamparo material, que la provisiona de algo concreto, ¿no? Por ejemplo, el desamparo material en el chico sería la leche, alimentarlo. En el desamparo patológico, el desamparo sufrido, ¿no es cierto? Uno resuelve, entre comillas, una salida, ¿no es cierto? Es proveerse soluciones, entre comillas soluciones, mediante productos farmacéuticos o productos de la industria, alcohol, azúcar, grasa, sal y toda la farmacología de la farmacia y de fuera de la farmacia. Entonces, esas son, entre comillas, formaciones sustitutas, formaciones de compromiso y formaciones precarias o no precarias, porque la intoxicación, digamos, el uso de una sustancia, soluciona el dolor porque genera omnipotencia, por ejemplo, ¿no? O genera alivio. Cada droga tiene el alcohol
calma la herida, a mí me parece, ¿no? La cocaína da omnipotencia. Yo consumo todas, ¿no? La marihuana relaja, ¿no es cierto? Me la rebusco. Pero bueno, eso, si uno es adicto a esas cosas, ¿no? La solución es precaria y efímera. Dura hasta que dure el efecto. Y después vuelve a reaparecer. Es decir, se condena a una desesperanza ambiental. Esta es una definición genial de Winnicott, que me encanta, me encanta. Winnicott dice, la omnipotencia es una desesperanza en que yo pueda depender de alguien. Entonces sustituyo al otro con la omnipotencia. En el caso de la toxicomanía, sustituyo a lo otro, a los otros, al trabajo, con una droga, que es efímera. El día que inventen una droga permanente, la gente no va a vivir más. Por ejemplo, todo el día uno está con el celular. Ese es otro tipo de droga, ¿no? No parece, pero es. ¿Y la otra pregunta? María Florencia Brown. También la saludo. Hola, Flor. Te pregunta, ¿cuántas formas puede tomar el dolor desde tu perspectiva? Múltiples. Me parece que algo estuviste comentando, pero si querés aclarar. No, múltiples. Hay muchos tipos de dolor. Es un tema muy difícil. Hay que poder, describirlo, ¿no? Por ejemplo, en principio, dolor físico, diversos dolores físicos, ¿no? Con lo que decía Alberto respecto de la efracción, hay dolores múltiples, ¿no? El dolor sintetiza todo, condensa una experiencia múltiple, ¿no? El dolor físico ni hablar. Después está el dolor psíquico. Hay un dolor psíquico en la tristeza, hay un dolor psíquico en la nostalgia, hay un dolor psíquico en lo traumático. Busquemos, hay un dolor psíquico que está sexualizado en el masoquismo. En la neurosis traumática, yo trabajo y trabajé con veteranos de la Guerra de Malvinas, y el dolor es una experiencia indecible. Por eso no tiene representación. Lleva hasta que aparece alguien confiable, no se dice nada. No se dice nada. Es tremendo, ¿no? Y después está el dolor de existir, Florencia, el dolor de existir, que a mí me parece que Nietzsche dijo todo de eso, ¿no? Es decir, que la conciencia, cuando llegamos a tener conciencia, o empezamos a tener conciencia, y no nos hacemos el boludo, o somos Homero Mansi, o somos Discepolín, o nos la tenemos que rebuscar, porque solo muere lo que vive. Entonces yo a eso lo llamo el dolor de existir. Y el dolor de existir, por ejemplo, es un núcleo central del alcoholismo. Yo creo que el alcohólico trata de resolver, ¿no?, anestesiando el dolor con el alcohol. El alcohol anestesia, el azúcar anestesia, el azúcar estafa, la grasa, no sé qué carajo hace, pero también se transforma en azúcar, así que... Pero es así, son todas drogas, ¿no? Entonces me parece que hay otro tipo de dolor que tiene que ver con el desamparo. Y el desamparo tiene que ver, como Florencia, yo sé que trabaja con niños de baja visión o con niños ciegos, es un dolor terrible, que yo no sé, en el caso de los cieguitos de nacimiento, el dolor lo tienen los padres, no lo tienen ellos, porque ellos no saben lo que es ver, entonces no sé si sufren por no ver. El que perdió la vista sí tiene dolor personal, es otro tipo de dolor donde se mezcla algo permanente con todo lo que Alberto nos hizo pensar, me hizo pensar a mí con los desgarramientos, ¿no me dejó? La verdad que eso me parece, para pensar el dolor físico es impresionante, y quizás haya que aplicar todas esas metáforas a lo psíquico, para ver qué sale, ¿me entienden? Porque Freud, el modelo del dolor es el dolor físico para Freud. Y además Freud dice una cosa increíble, ¿eh? El dolor
El dolor es el modelo del cuerpo. Nosotros tenemos representación del cuerpo gracias al dolor, porque el cuerpo es impensable. Cuando estamos sanos, no tenemos cuerpo. Y cuando estamos enfermos, aparece el dolor, aparece el cuerpo. El cuerpo se representa en el dolor, a partir del dolor exige una representación. A veces se puede, a veces no se puede. Pero Freud dice, el dolor es el modelo de lo corporal, es increíble, ¿eh? Bien. Reaparece el cuerpo porque nos hemos ido deslizando hacia el dolor. Vuelvo entonces con un comentario, hay un par de comentarios de Cintia Sewach. Hola, Cintia. Sí. Bueno, entonces... Hola, Jorge. Hola. Dale. Cintia, entonces leo yo la Sí. pregunta, el comentario por ella. Maravillosa la frase que partiendo de Winnicott y decís, cuando la madre no refleja lo invisible, el niño padece lo indecible. Creo que era así, ¿no? Pregunta ella. Sí, ¿Cómo sí. es ese pasaje de eso que asume la madre? ¿Refleja de lo invisible a lo decible o no decible a la palabra? Entiendo lo que decís y al mismo tiempo se fuga. ¿Algo más de esa frase? Es el pasaje, el dolor está entre lo impensable y lo pensable, entre lo indecible y lo decible. Ese es el lugar del dolor. La pulsión está entre lo somático y en el cuerpo y lo psíquico. Y el dolor está entre lo indecible y lo decible, entre lo impensable y lo pensable, desde cierta perspectiva. Porque en rigor, el dolor es una continuidad, ¿no? Por eso es pulsión, es continuo. Desde ese punto de vista, el dolor es reverso de la pulsión. Es continuidad que quiere seguir siendo continuidad, dejando de ser dolor. ¿Me explico? El dolor como continuidad es el reverso de la pulsión, que es continuidad. Pero el dolor es una ruptura de la continuidad. Pero es continuidad. Es una continuidad que quiere reemplazar el espacio roto, desgarrado, ¿no? Y el tiempo. Porque el dolor es herida en el espacio, se profundiza, es profundo. Profundo es una metáfora espacial, pero al mismo tiempo es continuo, y eso es una metáfora temporal. Que quiere decir que el dolor también articula tiempo y espacio. Bien, hay un comentario de Cristina Hernando que dice, muy interesante la definición de omnipotencia. Ella dice, se ve en los niños que no se sienten amados. ¿No? Vos hablabas de la reacción. De la desesperanza en depender. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Digamos, a mí me parece que a veces hacemos un abuso de ser amado, porque nosotros necesitamos aprender a ser odiados y necesitamos aprender a odiar. Entonces hay una especie de dogmatismo y de sentimentalismo y de romanticismo en el amor que si viene por el lado de lo dogmático, me hace el mismo ruido que me hace Echeverry, ¿no? Entonces tenemos que pensar como Freud, que no hay amor sin odio y no hay odio sin amor. Tenemos que pensar en términos de ambivalencia. Freud nunca no hay unidad en Freud, nunca. Por eso tampoco me gusta la palabra sujeto, porque es mucha unidad. Freud siempre es dualista o multiplista, o hay diversidad. Unidad está criticada con la dualidad y la diversidad. La pulsión es diversa. El amor es ambivalente, ¿no es cierto? Y la sexualidad, ni te cuento, porque antiguamente se hablaba de bisexualidad. No sé qué diría Freud hoy. A mí me parece que la bisexualidad se hace diversidad. Yo sigo insistiendo en la dualidad.
que se hace diversidad. Hoy se piensa la sexualidad desde la diversidad y se pierde la dualidad. Entonces, Freud es un pensamiento profundamente dualista y profundamente diverso, no sé cómo decirlo, lo parcial, ¿me entienden? Y todo eso es una crítica a la unidad. Si yo digo amor materno, estoy unificando, porque no existe amor sin odio, y en realidad yo aprendí, me enseñó mi ex mujer, que el momento en que te ponen la escarapela de madre, me decía ella, Silvia, me decía, sos madre. Yo le pongo la escarapela de madre a la madre que se anima a odiar al hijo, decir a este hijo de mil putas no lo soporto más. Entonces, el problema es estudiar el odio en la perspectiva de Winnicott, porque solo se odia, en el odio vos potencialmente conservas amor, si no, no es odio. Es odiosidad, es otra cosa. Como no sería agresión, sería agresividad. No sería destrucción, sería destructividad. No es una experiencia sana. El odio es una experiencia sana absoluta. Winnicott tiene una idea genial al respecto, genial. Winnicott es un tipo genial, ¿no? Dice que los análisis son interminables. En realidad el juego, Winnicott dice es un analista de niños, es un hijo de mil putas. En realidad el juego dice, un análisis es interminable. ¿Y cuándo se termina? 1, cuando el paciente se queda sin plata. 2, cuando se muere alguno de los dos. Eso es Winnicott. Fin de análisis, se muere uno de los dos. Fin de análisis, se queda sin plata. O fin de análisis, el tipo se las tomó, se fue porque se hinchó. Esos son los fines de análisis reales. ¿Y por qué sucede eso? Dice Winnicott. ¿Por qué el análisis es interminable? Porque el paciente protege al analista. No lo destruye, no lo hace mierda. Y yo digo, porque el analista se protege. Entonces hay un juego de protección, autoprotección y heteroprotección respecto del odio. Y el odio en Winnicott significa hacer recontramierda al otro, como mi hijo me hace recontramierda a mí, y si no me peleo y lo quiero matar, sobrevivo. Si sobrevivo, ese odio es fundamental para el que odia. Entonces, dice Winnicott, el análisis se gasta, el análisis termina, deja de ser interminable. Entonces, con toda esta perorata que le estoy dando, digo que la omnipotencia no solo depende de que el chico sea amado. El chico tiene que ser, no puede ser odiado, si no puede ser odiado, no puede ser cagado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me parece un desastre la judicialización de la existencia. Porque va al negocio, no va a la vida, no va a la verdad. Bueno, bien. Yo no sé quién tradujo realidad y juego, pero yo no, por lo menos en mi versión, no leí la palabra hijo de mil putas en ninguna. Está. Pero la idea está. Voy a leer 2 comentarios finales porque estamos por llegar a las 10 de la noche. Entonces los leo juntos y vos das tu opinión. Karina Likovich, desde Los Ángeles, dice, desde Los Ángeles, California. Gracias por la presentación. Quería está en el cielo, entonces no está en el cielo, ¿no? No, está es compañera nuestra que está en Los Ángeles. No es. Por suerte está bien en la tierra. Gracias por la presentación. Quería preguntarte acerca del dolor y el estatuto del tiempo, algo hablaste. ¿Qué pasa con el tiempo durante el dolor? Y Mirta Alvarado dice, desde el grupo que trabajamos en clínica en pandemia, que es un grupo que pertenece al colegio de psicoanalistas, te pregunta, recordando hoy en su programa de radio, Víctor Hugo Morales hablaba de lo terrible que es no ver los rostros cuando se está internado con auxilio respiratorio, pero conectado. ¿Cómo crees que influye estas experiencias del dolor y cuerpo, desamparo y amparo? Por supuesto. Respecto del tiempo, digamos, el dolor es una paradoja, porque el dolor no para nunca, es interminable,
y al mismo tiempo el tiempo no existe. Es decir, es muy raro, porque el tiempo que nosotros llamamos terminable es el tiempo del pasado, presente y futuro. Pero si hay un tiempo de continuidad, estás en otro tiempo. Y es una continuidad rota, como decía antes, ¿no? Es decir, y es una... No sé, es complejísimo el tema de la relación con el tiempo, pero compáralo con el pasado, presente y futuro, ¿no? En el dolor eso no existe. No hay pasado ni hay futuro, hay presente, es un puro presente. Y no hay representaciones. Es decir, que el dolor también es una experiencia inconsciente pura, cuantitativa, pura cantidad. Hay que cualificarlo. Para pensar lo inconsciente hay que entender más del dolor. Y la otra pregunta, que era bastante larga, qué sé yo, compleja, ¿no? De Víctor Hugo y demás, no hay un desamparo ambiental, porque hay un desamparo material al estar intubado y al estar sobreviviendo a la asfixia que implica, ¿no? Aparentemente este tipo de problema, donde vos sabés que estás luchando por tu vida, ¿no? Pero la asistencia es una asistencia mecánica. La asistencia humana, el acompañamiento humano no está. Entonces, el valor, digamos, de lo humano, ¿no? Parece que lo humano a veces tiene valor. Por ejemplo, en esos casos, si vos te acercás a una persona que está en esa situación, le agarrás la mano, ¿no? Es probable que eso sea muy eficaz. El hijo de Piazzolla contaba que cuando el padre estaba internado acá en la Mater Dei, él le agarraba la mano, ¿no? El padre estaba en coma. Él le agarraba la mano, le ponía, no sé si Mozart, no sé qué música le ponía, que a Piazzolla le gustaba, y Piazzolla movía un poquito su mano. A mí me impresionó muchísimo, ¿no? Porque nunca hay una desconexión total, salvo la muerte, ¿no? Y ese es el otro cuerpo que no mencioné. Antonio Di Benedetto dice una frase extraordinaria. Él dice, en ese cuerpo donde no se marca más la cachetada. Es otro cuerpo, el cuerpo muerto. Bueno, justo son las 10 de la noche. Como si estuviéramos en televisión, ¿viste? El corte. Ahí, justo. Hay uno de los relatos de Entre Ventanas, que no sé si lo tradujiste vos, de Pontalís. De Pontalís, sí. Sí, lo traduje yo. Lo tradujiste. En uno de los relatos, al comienzo, ¿no? Pontalís dice que hay, como que ya no va a congresos porque se aburre, y como que la pasa mejor o quedándose escribiendo. Sí, con amigos tomando café, sí. Bueno, algo, o escribiendo, o leyendo. Sí, es así, sí. Bueno, me parece que este plenario valió la pena, y valió la pena haber estado a las tantísimas personas que estuvimos. Así que gracias, nos desmutamos y te aplaudimos. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. 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 Muchas gracias por todo, Jorge. Gracias. Chao, Dani.